Muy buenos días, hermanos. Estamos nuevamente para estudiar las Escrituras y continuar con nuestro tema del reino de Dios que ya hemos iniciado hace 3 estudios atrás. Hoy continuamos con el cuarto y estaríamos avanzando ya al Nuevo Testamento. Con el análisis de esta parte del estudio ya vamos a ir ubicándonos nosotros en qué parte tenemos nosotros en el reino de Dios, específicamente en el reino teocrático. Cuando hablamos de eso ahora, yo creo que cada uno de ustedes ya está entendiendo a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Yo les había dejado un trabajo práctico, que lean Mateo, todo el libro de Mateo en lo posible. No sé si lo hicieron, pero si lo hicieron, hoy el mensaje va a ser bastante sencillo y simple si se ubican bien en el libro del Evangelio de Mateo. Específicamente cuando lleguemos al capítulo 13 vamos a estar entendiendo muchísimas cosas de qué ocurre realmente en estos tiempos presentes, ¿verdad? Pero vamos a tener que seguir dando más datos para poder comprender lo que está pasando en este tiempo, a lo que el Señor Jesucristo le llama los misterios del reino. Y esa es una frase que aparece en el capítulo 13 de Mateo. El libro de Mateo es un libro muy especial. Es quizás uno de los libros, o mejor dicho, uno de los evangelios claves para comprender los otros evangelios y, por qué no decir, todas las cartas de los apóstoles. Si no entendemos claramente al libro de Mateo, probablemente no vamos a comprender los demás evangelios y también las cartas de los apóstoles. El libro de Mateo nos introduce realmente al propósito de la venida de Cristo, nos introduce y nos muestra claramente, vamos a llamarle el doble fin que Cristo tenía, no solamente para establecer un reino, sino también para la redención de todos los seres humanos del planeta, o los que existieron, ¿verdad? Realmente la posición del libro de Mateo como el primer libro en el Nuevo Testamento nos muestra claramente que el Espíritu Santo aún ahí estuvo trabajando, porque como ser el primer libro es como la clave, la llave para entrar a todo el Nuevo Testamento. Comprendiendo el libro de Mateo, vamos a estar comprendiendo los 26 libros restantes del Nuevo Testamento. Muy bien, lo que tenemos que saber es que el libro de Mateo es un libro que es dispensacional, nos muestra, nos ubica en un tiempo específico. Es un libro muy judío, tiene mucha terminología judía, escrito inclusive para los judíos, ¿verdad? Pero también nos muestra claramente el objetivo principal del rey, que es Jesucristo, y de su reino, que él está justamente hablando del reino, ¿verdad? Realmente el libro de Mateo, para hacer un resumen, presenta a Jesucristo como el Rey prometido y que vino para establecer el reino prometido, su rechazamiento y, por supuesto, todo aquello que ya estamos conociendo nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo ha sido señalado por el Espíritu Santo como el Rey que las profecías del Antiguo Testamento muestran y señalan claramente, ¿verdad? Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el rey y el reino profetizado y prometido a Israel, ¿verdad? En los pactos no hablamos de pactos y en las promesas tampoco hablamos de las promesas, pero el reino prometido a Israel fue hecho a través de pactos y de promesas. Ese reino prometido proféticamente en los pactos y en las promesas es lo que hablamos. Un reino limitado, temporal y también en extensión, es limitado, ¿verdad? Pero nosotros ya hemos estudiado que va a trascender ese reino teocrático con el tiempo y al final de los tiempos en el reino de Dios eterno, universal, en donde solamente va a haber un rey y un reino que es el reino de Dios y un rey que es Jesucristo, que va a ser el monarca máximo como lo está haciendo realmente ahora, ¿verdad? Tenemos que saber nosotros que el reino de Dios siempre ha existido, es eterno.
Y siempre el reino de Dios ha tenido un rey, y ese es Dios, y es Jesucristo. Siempre reinará, siempre Él gobernará, solo que ahora estamos en un conflicto, como lo hemos explicado en otros días, en el estudio anterior, ¿verdad? Hay un conflicto donde Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Hemos hablado la semana pasada que el Señor Jesucristo nos decía que cuando oremos, lo hagamos de esta manera. Y ahí nos enseña el Padre Nuestro, donde nos decía que pidamos para que en la tierra se haga la voluntad de Dios, así como se hace también en el cielo, ¿verdad? Eso es algo muy importante. El reino prometido de Israel en la tierra será un reino futuro, como lo habíamos hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere que Israel se someta a su voluntad voluntariamente. Dios no quiere imponer su reinado, sino que quiere que voluntariamente se le acepte al Mesías. Pero ahora Israel está cegada, no reconoce a Cristo, pero eso va a cambiar. Cuando venga Cristo por segunda vez, la Biblia dice que la venda que tienen por los ojos se va a caer y ellos van a reconocer a Jesucristo como su Mesías y van a sujetarse, van a someterse realmente a su dominio voluntariamente y lo van a amar como lo amamos nosotros también. Ahora en la tierra no está plenamente establecido el reino de Dios. Eso va a ocurrir en el milenio, cuando Cristo venga por segunda vez. Pero sin embargo, ahora el reino de Dios está actuando. Sí, actúa en la iglesia, con todos aquellos que le han recibido a Cristo y que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, el reino teocrático de Dios se cumple parcialmente con los hijos de Dios aquí en la tierra. Pero plenamente la gloria de ese reino no se va a manifestar hasta que Cristo venga por segunda vez a lo que llamamos en el reino milenial, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a ver vamos a hacer algunos resúmenes y vamos a ir agregando cosas como estamos haciendo hasta ahora siempre para ir recordando y de paso aumentando conocimiento y afirmando conocimiento. Ahora vamos a estar viendo, por ejemplo, las características del reino de Dios que ya habíamos estudiado nosotros y habíamos visto que el reino de Dios eterno es ilimitado, y voy a poner un solo versículo porque tenemos muchos para solamente graficar cada uno de estos detalles. Dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es el Salmo 103, 19. También sabemos que es limitado en su duración, Y ahí tenemos el Salmo 56, 45, versículo 6, que dice lo siguiente: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. O sea, es ilimitado en su duración. El reino eterno es ilimitado en extensión, o sea que abarca todo el universo, y es ilimitado en su duración. Es eterno. Lo mismo nos habla Daniel, capítulo 7, versículo 14. También Daniel, capítulo 7, versículo 27, si quieren leerlo, nos habla de ese reino eterno, ¿verdad? También tenemos que es gobernado por Dios mismo. Habíamos visto eso, que este reino es gobernado por Dios mismo. En Jeremías, capítulo 10, versículo 10, nos dice: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dios gobierna, ¿verdad? También vimos que Dios le mostró a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el gobierno absoluto y eterno sobre toda su creación, sobre todo su universo. En Daniel 4, 34 y 35 podemos leer lo siguiente: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados nada, y Él hace, según su voluntad,
en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El gobierno absoluto y eterno de Dios sobre todo su universo en todas las dimensiones que Él mismo creó. Eso nos está mostrando el libro de Daniel. Muy bien, ahora podemos pasar, por ejemplo, a la siguiente, vamos a llamarle al siguiente rostro, a la otra cara de la moneda, que es el reino teocrático, si se acuerdan de eso, ¿verdad? Y habíamos visto que el reino teocrático, que estaba dentro del reino de Dios y que se limita a la tierra, el reino teocrático que Dios ha establecido ya en el Edén, que se está llevando adelante, ¿verdad? Tiene esta característica, es limitado, a diferencia del otro, es limitado, está por un tiempo, es limitado en el tiempo y también en extensión. Pero algo que no dijimos el otro día que vamos a hablar ahora es que este reino teocrático fue prometido a Israel. Y acá tenemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21, que este reino, las tierras, el reino fue prometido a Abraham, en las promesas dadas a Abraham en la famosa dispensación de la promesa. Y tenemos en Génesis 15, del 18 al 21, la extensión que va a tener el territorio que va a abarcar ese reino limitado por el tiempo y que Israel va a estar gobernando, ¿verdad? Dice lo siguiente: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, que es el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos y los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Más o menos el territorio prometido a Israel, ¿verdad? Es más o menos este tamaño. Hoy tenemos a Israel acá. Esta pequeña porción, no sé si se está viendo, ¿verdad? Tenemos esta pequeña porción es Israel, pero el territorio prometido de Israel abarca desde el río Éufrates, ¿verdad?, hasta el río Nilo. Algunos llevan inclusive el territorio, como el Nilo baja hasta prácticamente toda la península esta de Arabia Saudita, toman casi toda la península, pero bueno, como el Éufrates termina ahí, podríamos decir que todo este territorio, que es mucho más extenso que lo que hoy que tiene Israel, ¿verdad?, es lo que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? También hay otros versículos donde se le confirma este mismo territorio a los hijos y al nieto de Abraham, a Isaac, que era su hijo, y a Jacob. Y ahí están los párrafos donde se está prometiendo estos territorios, ¿verdad? Los profetas dijeron que el trono prometido va a estar en Jerusalén. No sé si ustedes se acuerdan de lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad? Que los profetas dijeron que iba a estar en Jerusalén. Este dibujo ya lo habíamos mostrado, ¿verdad? En Isaías capítulo 2, del versículo 2 al 4, dice lo siguiente: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto es lo que nos muestra claramente de que el trono va a estar en Jerusalén, en el monte de Sión, donde habíamos mostrado el otro día que eso es algo que está escrito y va a ocurrir. ¿Cuándo? Estamos próximos a que esté eso pasando. También habíamos visto que este reino teocrático es administrado por una persona delegada. ¿Quién era en este caso el delegado? En 2 Samuel capítulos
7, nos habla que esto fue entregado al rey David y a lo que llamamos un pacto, el pacto davídico. Nosotros no estamos hablando de los pactos, pero mencionamos solamente para poder saber de dónde sale esto. Dios le prometió un reino que no será jamás conmovido a el rey David, a quien conocemos, ¿verdad? En el capítulo 7 de Segunda de Samuel dice lo siguiente, desde el versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Y vamos a saltar al versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios al rey David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Se imaginan? Acá le dice a David que cuando él muera, Dios va a afirmar su reino. Después que murió David, reinó Salomón. Y después que murió Salomón, reinaron sus hijos, hasta que fueron llevados cautivos en varias oportunidades a diferentes naciones. Lo que le llamamos la diáspora, que comenzó ya con Asiria en gran medida, ¿verdad? Pero que inclusive continuó hasta 1948, hasta que ellos se hicieron nación. ¿Cómo es que después que fueron llevados cautivos a Babilonia, nunca más hubo un rey? Nunca más hubo un rey en Israel. Es porque Dios ha dicho que nunca más va a haber un rey. Vamos a verlo eso más adelante, hasta que venga aquel quien realmente Dios había señalado que va a establecer el reino de las entrañas de David o de la descendencia de David para que ese reino quede para siempre, ¿verdad? En Jeremías capítulo 23, ¿verdad? Y el versículo 5 y 6 dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Miren, aquí le está llamando al rey que va a volver o que se va a levantar o que va a venir de las entrañas de David, ¿verdad? El último rey de Israel le llama Jehová, justicia nuestra. Y en varias oportunidades en Jeremías le llaman Jehová, justicia nuestra. ¿Qué significa? Que Jesucristo es también Jehová, justicia nuestra. Él es el rey prometido, ¿verdad? La promesa de las escrituras, ¿verdad? No dejan dudas en la mente del judío, ¿verdad? En la mente del judío, del hebreo, no dejan dudas de que el pueblo judío como nación un día va a tener un rey poderoso, fuerte, ¿verdad? Que es justo y que gobierne y que gozarán de una paz sin fin. La Biblia, o sea, las escrituras le han enseñado al pueblo judío que ellos van a tener un reino, un rey y paz sin fin. Y que ese reino va a ser glorioso y va a tener el gobierno sobre todas las naciones. Eso dice la palabra de Dios. Tenemos nosotros que en el sueño de Nabucodonosor, si ustedes se acuerdan, Dios le mostró a Nabucodonosor todo el desarrollo del programa de las naciones, con un sueño. En el sueño, vemos que Dios le muestra su previsión, ¿verdad?, del reino mesiánico que está viniendo, ¿verdad? Luego de que éste haya reducido, ¿verdad?, haya reducido a todos los reinos anteriores. Y en la imagen del sueño de Daniel, él vio una imagen que para él fue espantosa, cuya cabeza era de oro, cuyo pecho era de plata, ¿verdad? Cabeza de oro, pecho de plata, muslos y vientre de bronce, vamos a decir piernas de hierro y pies hierro mezclado con barro. ¿Y esto qué significaba esto? Sencillo, que la cabeza simbolizaba el imperio babilónico. El imperio persa era simbolizado por el pecho de plata y el muslo y el vientre de bronce simbolizaba al imperio griego.
Lo mismo pasa con las piernas, que simbolizaba el Imperio Romano, y el último imperio, que es el que estamos viviendo nosotros ahora, que es, por decir así, una mezcla de hierro mezclado con barro, ¿verdad? Es lo que estamos ahora viviendo. Fíjense ustedes que en este sueño Dios le muestra al rey Nabucodonosor todos los reinos que se van a ir sucediendo durante toda la historia de la humanidad. Y eso es exactamente lo que ocurrió y fue corroborado con la historia. Eso habíamos hablado anteriormente nosotros. Pero dice que al final de los tiempos, vamos a llamarle a todo el transcurso, toda la cultura humana que se ha desarrollado con todos estos imperios que ha quedado y que nosotros somos el resultado de esto, dice la palabra de Dios que una piedra no cortada con mano va a golpear en la pierna. ¿Qué significa? En el último imperio, y que lo va a reducir a la nada, y que de esa piedra, dice la palabra de Dios, que es Cristo la roca, ¿verdad? La palabra de Dios habla de que Cristo es la roca, ¿verdad? Va a hacerse un gran monte. O sea, va a abarcar toda la tierra. No solamente va a destruir toda la cultura. Por decir así, el nuevo orden mundial que está queriendo el hombre, el ser humano, establecer en la tierra, no lo van a lograr, no van a poder hacerlo. El único que va a poder establecer un nuevo orden mundial es Jesucristo, y en su segunda venida. Y el nuevo orden mundial en donde sí la gente va a estar conforme, va a estar feliz, porque Él va a gobernar con justicia, dice la palabra de Dios. Esa piedra que se convirtió en un gran monte, sabemos que es Jesucristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al 8, ¿verdad? He aquí pongo en Sión piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él, dice la palabra de Dios, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesucristo es esa roca que va a golpear en los pies a ese último imperio, y se va a establecer lo que podríamos decir en la tierra el último reino, y va a venir el rey a ocupar el lugar que le corresponde. Eso es lo que la Biblia nos muestra claramente. Jesucristo es el rey prometido. Cristo significa el ungido. El ungido, se ungía, se derramaba aceite sobre las personas que eran señaladas. Así lo hizo, ¿se acuerdan ustedes? El profeta Samuel con Saúl, le derramó aceite sobre la cabeza. Lo mismo lo hizo con el rey David. Se ungía, era el ungido. Fue señalado por Dios para ser elegido por rey. Pues bien, en este caso Jesucristo es el ungido. Eso es lo que significa su nombre, Cristo, ¿verdad? Según Jeremías, ¿verdad? Y vamos a estar viendo eso, a ver, Jeremías, ¿verdad? El Mesías prometido debe ser de la descendencia de David. Fíjense, ¿por qué estoy diciendo que las profecías señalan? Vamos a estar viendo en este momento algunos versículos que nos muestran de la abundante cantidad que hay, las características que muestra claramente en la profecía que el que tiene que ser el rey de los judíos es Jesucristo. Aquí, por ejemplo, el profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículo 5, nos dice lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, al cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Se está refiriendo a Jesucristo. Y un versículo más que podemos ver acá en Jeremías, capítulo 33 y el versículo 15, dice lo siguiente: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová,
justicia nuestra. Muy parecido al versículo anterior. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. El Mesías prometido debe ser de la descendencia de David, una característica fundamental. O sea que, para probar a quién le corresponde, una de las características fundamentales es que sea descendiente de David. Y algo que no dice claramente, pero al decir Jehová, justicia nuestra, está hablando que el rey tiene que ser un Dios hombre. Jehová, justicia nuestra. Jehová era Dios. Y si va a ser un rey, es un hombre. Algo que también tenemos que estar notando, que Dios profetizaba ya que iba él mismo a estar siendo el rey. Nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene esas condiciones. El único entonces que tiene el derecho a usar esa corona. Un versículo más que no sé si lo puse acá, en Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 21, versículo 26 y 27, dice lo siguiente, y es una cosa muy interesante porque eso se cumple en la historia. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Lo que está diciendo acá, que basta de reyes y basta de alegría en Israel, van a sufrir hasta que venga el que tiene el derecho a reinar. Y ese es Jesucristo. Todas estas profecías se cumplieron y todo lo estamos viendo ante nuestros ojos que se está cumpliendo. Vamos a ver algunas características del que tiene el derecho, claramente, y esto los judíos lo sabían en aquel tiempo ya, porque manejaban las escrituras. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos aquellos religiosos conocían las escrituras. La Biblia claramente muestra las características de aquella persona que tiene el derecho de ser el rey y cuándo llega el rey. Dice claramente la Biblia en Isaías capítulo 7, versículo 14, que el Mesías iba a nacer de una virgen. Por tanto, el Señor mismo dará la señal, dice Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También Miqueas dice 5:2 que tiene que nacer en Belén. Tiene que nacer en Belén. De Belén Éfrata, Belén de Judea. Dice, pero tú Belén, capítulo 5, versículo 2 de Miqueas. Pero tú Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, a ti me será el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muestra también la eternidad, que significa que era Dios el que iba a ser el rey también. Y según Zacarías, capítulo 9, versículo 9 y 10, este Mesías prometido entrará a Jerusalén sobre un asno. Tres características fundamentales que muestran, entre las muchas que hay y que se vieron cumplidas justamente en Jesucristo. Dice que Él va a entrar en Jerusalén cabalgando sobre un asno. Sobre un asno. Alégrate mucho, dice Zacarías, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Un pollino, hijo de asna. Hasta ahí nomás vamos a dejar la lectura. Es interesante porque cada uno de estos elementos tenemos su cumplimiento. Sabemos claramente que Cristo nació de la Virgen María. Nació de una virgen. Ese cumplimiento lo tenemos en Mateo 1, 22, 23 y en Lucas 1, 26, 38. Tenemos el cumplimiento también de que iba a nacer en Belén. Nació en Belén. Mateo capítulo 2, 1 al 6. Y Lucas, y acá tenemos los otros versículos. Así también tenemos que el cumplimiento de que iba a entrar a Jerusalén montado sobre un asno. ¿Se acuerdan cuando echaban los mantos la gente y levantaban las palmas y gritaban y cantaban, ¿verdad? Bendito el Señor, el que viene en el nombre del Señor. Vemos que ese cumplimiento está en Mateo capítulo 2, 1 y 6 y Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Muy bien, si por ahí algunos versículos
puse mal, por favor, pueden disculparme y colocan bien ustedes, ¿verdad? Muy bien, fíjense usted que en el Salmo capítulo 2, versículos 6 al 9, dice lo siguiente: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y tenemos muchos versículos que por cuestiones de tiempo no vamos a poder leerlos todos. Cuando Jesucristo se presentó ante Natanael, eso lo podemos ver en Juan 1:49. Natanael le dijo a Jesucristo, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Evidentemente, Natanael, conociendo ya las características de Cristo, pudo reconocerle como rey, porque conocía todas las profecías del Antiguo Testamento como un judío religioso, un buen judío. De hecho, Jesucristo dice, aquí viene uno en quien no hay engaño, un verdadero judío, dijo por Natanael, ¿verdad? Todas las profecías, ¿verdad?, indican que Jesucristo, ¿verdad?, realmente es el rey prometido. Es más, hay algunos hechos que son puntuales que, vamos a decir, cualquiera que se enterara en aquel tiempo del nacimiento de Cristo podría notar que era una persona muy especial. En Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que cuando nació Jesús en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense, un niño normal, digamos, que ha nacido en Belén, una ciudad muy pobre, muy pequeña, y vienen unos magos del oriente, personas ricas, algunos hablan de que son astrólogos o científicos o astrónomos, ¿verdad?, que le traían regalos porque han reconocido que ha nacido el rey de los judíos. Ellos claramente vieron las señales que se han cumplido en ese tiempo. En Lucas, capítulo 2, del 8 al 19, dice lo siguiente, vamos a estar leyendo algunas partes, el versículo 10. Pero el ángel le dijo, no temas porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Miren, acá unos ángeles aparecieron. Cuando Cristo nace, aparecen ángeles que dan la noticia que ha nacido a unos pastores. No era una persona cualquiera, no era un niño cualquiera. Los pastores fueron a verle y le encontraron tal cual los ángeles le dijeron, que estaba recostado en un pesebre. Así que tenemos también algo muy llamativo en la presentación de Cristo, que es Lucas capítulo 2, versículo 25 al 38. Y estamos hablando aquí de un hombre viejo llamado Simeón y de una señora que ya estaba también viejita que se llamaba Ana. Y ellos dicen que el Espíritu Santo les habló. Eso está registrado en el libro de Mateo. En el libro de Lucas capítulo 2, versículo 25 al 38. Y voy a leerles lo que dice. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía. ¿Qué habrá visto ese señor Simeón? ¿Cómo Dios le habló? No sabemos. Lo único que sabemos es que cuando ellos se iban con su bebé al templo, ¿verdad?, él le vio, evidentemente Dios le mostró algo y supo que él era el rey de Israel, el Mesías prometido, y bendice y le dice, Señor, puedo morir en paz, tranquilamente. Son cosas raras y son cosas que yo digo, si María y José escucharon,
también habrán escuchado otro y eso habrá corrido como pólvora por aquel lugar, porque evidentemente este Simeón era un hombre reconocido en el pueblo. Lo mismo le pasó a Ana, y dice lo siguiente ahí, estaba también en el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche. Y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es algo interesantísimo. Estos son acontecimientos que muestran también, acontecimientos históricos, que muestran también que cuando nace Jesucristo, ya su nacimiento, cuando niño, ya era algo muy especial en el pueblo. Juan el Bautista, cuando inicia, antes de comenzar, mejor dicho, el ministerio, Jesucristo va y se bautiza. De ahí hace ese paso ritual del bautismo para ir al desierto a ser tentado. Y en ese momento también Juan el Bautista, ¿verdad?, dice lo siguiente, Mateo capítulo 3, 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Está poniendo ya en una frase prácticamente a Cristo como el juez que va a estar definiendo realmente quiénes son los que se salvan y quiénes no se van a salvar. Luego del bautismo, no solamente Juan ha señalado a Cristo como el Salvador, sino que también Juan mismo escucha una voz del cielo, y yo digo que todos los que estaban ahí habrán escuchado, ¿verdad? No solamente escuchó la voz, sino que también vio al Espíritu Santo bajando sobre él como paloma. Y dice lo siguiente, Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Son características que llaman la atención y que claramente eran, vamos a decir, informaciones que todos los líderes judíos, y Mateo registra eso, era descendiente de David, nació en Belén, más adelante vamos a ver que va a entrar montado sobre un asno. Pero todas estas cosas que ocurrieron aún durante su infancia son cosas que nos llaman mucho la atención y que evidentemente llamaban la atención en aquel tiempo también. Jesús se presenta como el Mesías prometido. Él mismo se presenta de esa manera, ¿verdad? Podemos verlo eso cuando inicia su ministerio. Él inicia su ministerio, él se presenta como el Mesías prometido, ¿verdad? En Lucas capítulo 4, ¿verdad?, desde el versículo 16 al 30, anuncia también el rey arrepentido, dice Jesucristo, porque el reino de Dios se ha acercado. Esta es una predicación que él hacía, pero vamos a decir que comenzó Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó predicando, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo dice lo mismo, arrepiéntanse. Después, más adelante, vemos que el Señor Jesucristo envía a sus apóstoles a que prediquen lo mismo. Tanto Juan el Bautista y Jesucristo como los apóstoles predicaban lo mismo. El reino de Dios se ha acercado. Ellos comenzaban a predicar eso. Pero ¿qué pasa? Jesucristo, al iniciar su ministerio, se presenta justamente como el rey prometido. Él se presenta como el rey prometido, ¿verdad? Era descendiente de David. Eso está demostrado en Mateo. Si ustedes leyeron Mateo van a ver capítulo 1 y capítulo 2, está la genealogía. Él es descendiente de David. Dios lo declaró audiblemente después de su bautismo, como lo hablamos recién, ¿verdad? Tenía el derecho moral, ¿verdad?,
que fue demostrado en la tentación en el desierto. Pero lo que ocurrió en el desierto, podríamos decir que la gente de su tiempo no sabía, hasta que fue escrito luego por el Espíritu Santo a través de los diferentes autores. Pero en ese momento nadie pudo saber lo que ocurrió con Cristo en el desierto. Pero ahí ya se demostró y se nos demuestra que él tenía el derecho moral. No obstante, en Juan capítulo 8, versículo 46, él dice lo siguiente: ¿quién me redarguye de pecado? Y nadie pudo contestar, lo que indicaba que él tenía el derecho moral. Era un hombre moral. Él reunía las condiciones que tenía que tener un rey. Demostró también él, cuando él se presentó como el rey de Israel, que tenía, por decir así, la basileia, el poder que tiene que ostentar un verdadero rey. ¿Y cómo lo demostró? Lo demostró primero que tenía poder sobre las enfermedades. Él sanaba. Eso podemos verlo en Mateo capítulo 8, desde el 1 al 17. No tenemos tiempo para leer. Mostró su poder, queridos hermanos, sobre la naturaleza. Él reprendió al mar, reprendió al viento, caminó sobre el mar, ¿verdad? Caminó sobre el mar, embravecido, no así nomás. Y por supuesto, tenemos varias cosas que ha ocurrido, como la maldición de la higuera, a quien él tenía el poder sobre la naturaleza inanimada y la naturaleza, como las plantas, que son animadas, podríamos decir, que tienen vida, ¿verdad? O sea, mostró su poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza. También mostró su poder sobre los demonios. Podemos ver en Mateo 8, 9, 12 del 22 al 23, ¿verdad? Que él tenía poder sobre todos los espíritus. Él ordenaba y salía. La gente veía eso. Tenía poder sobre la naturaleza, tenía el poder sobre los demonios, tenía poder sobre las enfermedades. También él, en el capítulo 9 vemos que hizo milagros con la ceguera, con la mudez, con la parálisis, ¿verdad? Pero también demostró él que tenía poder sobre la muerte. En otras palabras, este era un hombre, no solamente cumple los requisitos, por decir así, legales, descendiente de Israel. No solamente se cumplen las señales claras, que nació en Belén y que también era iba a venir montado sobre un pollino. No, también mostraba claramente en su predicación. En el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, él da lo que conocemos como el manifiesto del reino, o el sermón del monte, como solemos conocerle, ¿verdad? Que es realmente la constitución nacional del reino. Y él hablaba como si fuera que él las escribió, que él las redactó, porque él es el legislador realmente, el legislador por derecho de ese reino. Claramente eso se ve. Y la gente se convencía porque le escuchaba hablar con autoridad. Como nadie hablaba, él hablaba. Jesucristo demostró. Él se presenta como el rey. Acá estoy, llegó, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Eso él dice. Es más, en un momento dado, él entra en una sinagoga donde lee justamente un capítulo de Isaías, ¿verdad? Donde dice: el tiempo se ha cumplido. Muy bien, vamos a continuar entonces con las credenciales, por decir así, del Señor Jesucristo. Lo que tenemos que decir acá, sí, esto es muy importante, ¿verdad? Jesús no hace como los políticos que conocemos nosotros, proselitismo, que promete que va a dar cosas, que va a hacer cosas para que la gente le elija a él como rey. No, él no hizo eso. Él no estaba esperando que la gente le elija como rey. Él lo que esperaba, o con lo que su objetivo era que los judíos le reconozcan que él era el que estaba señalado por las Escrituras. Él no hizo proselitismo barato. Él lo que hizo fue sencillamente revelar su identidad. Yo soy de quien hablaron los profetas. Él demostró su derecho al reinado en forma muy convincente. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los judíos, cuando vieron quién era, lo que hacía y lo que decía, claramente se dieron cuenta que él era el rey prometido.
él tenía el derecho, por decir así, al trono. Él tenía el derecho al trono. Él autenticó su mensaje de una forma muy convincente. Todo lo que tenía que ver con el carácter de un rey, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la Basileia, que mostraba el carácter del rey? Él lo tenía de una forma muy convincente. Cristo era todo un Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, seguimos avanzando en el libro de Mateo del 1 al 11 ya, ¿verdad? Llegamos al capítulo 12, donde tenemos ahí una tormenta de ataques contra Jesucristo. Un rechazo total. Se levantaron contra Jesús los líderes religiosos de aquel tiempo. No lo aceptaron, a pesar que sabían quiénes eran. Jesús era su Mesías. Y ellos, conociendo las profecías mesiánicas, tendrían que haber reconocido claramente eso, y lo reconocieron. Ellos conocían mucho mejor que nosotros, inclusive, todas sus profecías, lo han estudiado muy bien y exegéticamente. Sin embargo, lo rechazaron. Ellos conocían todo lo que nosotros estudiamos, ¿verdad? Ellos no pueden alegar en el juicio, no nos dimos cuenta. No, como le veíamos un ser humano como nosotros, no le aceptábamos porque creíamos que era un lunático. No. Ellos escondieron la verdad, como se esconde hoy en día. Ellos sabían claramente las características. Que la Biblia, o mejor dicho, que el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, indicaban cuando aparecía el Mesías. Y ellos obviaron esas cosas a propósito. Ellos no podían alegar, no sabíamos. Claramente ellos se dispusieron en contra de él. En el capítulo 12, ellos le acusan. Lo primero que le acusaron es de rebelarse contra la ley del sábado, ¿verdad? La ley del sábado. Ellos dicen, primero, que recogieron espigas en sábado, curó en sábado, ¿verdad? Y encima, después que eso pasó, los propios fariseos hicieron, vamos a decir, se propusieron hacerle daño, ¿verdad? Querían destruirle. Era un rechazo abierto. Pero lo peor de todo, en el versículo 14, le acusan a Jesucristo de estar aliado con el diablo. Jesucristo, según los fariseos, que era para convencer a sus prosélitos, ¿verdad?, hacía los milagros, pero en alianza con el diablo. Y es ahí donde Jesucristo declara realmente el pecado imperdonable, porque han ofendido al Espíritu Santo, por medio del cual, o por el poder del cual, Él realizaba todo lo que estaba realizando. Eso fue un día clave. Y recordemos ahora esto, capítulo 12 de Mateo, desde el 1 hasta el 12, un periodo de tiempo muy corto, donde Él inicia su ministerio, prácticamente nos cuenta, ¿verdad?, desde su bautismo o desde que viene del desierto hasta el capítulo 12, Él en el capítulo 12 es rechazado. El reino tendría que haberse instaurado, se tendría que haber manifestado con la aceptación del rey, porque Él se presentó como tal. Presentó las credenciales, presentó sus cualidades y aún, vamos a decir, las profecías que hablaban de Él, que Él las cumplía todas. Sin embargo, Él fue rechazado, y no solo rechazado, sino que fue acusado y fue, vamos a decir, el motivo de complot para poder asesinarlo y matar al rey. A partir de ahí, Jesucristo comienza una nueva etapa a partir del capítulo 12, en donde Él va a comenzar a contarnos, vamos a decir, va a comenzar a enseñar muchas cosas. Ya no hablaba directamente, sino por parábolas. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿verdad? Mostrando claramente eso. Ese día en que Él fue rechazado, prácticamente se vuelve a cumplir en el pueblo de Israel lo que ocurrió en la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Ninguno hacía la voluntad de Dios. Le rechazaron como rey. Jesucristo, por eso en el capítulo 19 de Lucas, ¿verdad?, en el capítulo 19 de Lucas, habla sobre este tema, ¿verdad? Habla sobre el rechazo, cuando Él habla de las parábolas de las minas, donde dice de que
un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y regresar. Y la gente del pueblo envió una embajada detrás de él para decirle que no queremos que este reine contra nosotros. Luego vino, después de haber recibido su reino o su basileia, como dijimos, él entonces premió a los que le sirvieron y castigó a los que se rebelaron contra él. Eso está hablando Jesucristo de lo que está ocurriendo ahí. Él tenía que venir, pero cuenta, se fue a un país lejano. O sea, no iba a manifestarse el reino inmediatamente, porque en el plan de Dios no estaba eso escrito. Eso exactamente se le explicó también en camino a Emaús a los dos caminantes que se iban por Emaús, cuando Cristo se les presenta y les dice: ¿acaso no saben que era necesario que el Cristo sea crucificado, o sea, sea rechazado, muerto y que resucite? ¿Por qué? Porque se estaba desarrollando también el plan de la redención, donde Cristo muere por toda la humanidad. Cristo no muere solo por un grupo o un pueblo judío o un grupo de personas escogidas. No, Él muere por toda la humanidad y eso se concretó con la muerte en la cruz. Todo estaba previsto. El rechazo voluntario, consciente del pueblo de Israel a través de sus líderes, no tomó por sorpresa a Dios. Dios tenía ya todo planeado, aunque Dios no hizo nada para que ellos lo hagan. Él, ya previendo eso, hace el plan de salvación para que eso confluya en la salvación de todos los seres humanos. El rechazo judío abre las puertas para la iglesia, para nosotros, para los gentiles, que somos también salvos. La infinita sabiduría de Dios y el infinito amor de Dios hace que nosotros, a través de aquello que ha sido tan grave para el pueblo de Israel como el rechazo de Cristo, se convierta en una bendición para nosotros, los gentiles, y todos aquellos que hoy aceptan a Jesucristo. ¿Por qué realmente rechazaron los judíos a Jesucristo? Una de las razones por la que rechazaron, voy a ver si lo escribí acá, ¿verdad? Es que para entrar al reino necesitaban arrepentirse. Y como es un reino nacional, tendría que haberse arrepentido en forma nacional. O sea, los fariseos, los saduceos, los escribas, los líderes religiosos, los líderes del pueblo, los ancianos del pueblo, el Sanedrín, todos tenían que haberse arrepentido, el pueblo también. Y eso, por supuesto, no querían. El arrepentimiento es clave para entrar al reino de Dios. Jesucristo decía que arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Juan decía arrepentidos, porque el arrepentimiento es clave para entrar. Sin el arrepentimiento no se puede entrar al reino de Dios. Aquí tenemos algunos versículos donde justamente nos muestra la predicación de Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles y el apóstol Pedro, que también en Hechos dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. La otra condición que exigía Jesucristo para entrar al reino lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 3. Es necesario nacer de nuevo. Sin el nacimiento de nuevo, sin nacer de nuevo, no se puede entrar al reino de Dios. O sea, sin regeneración no se puede entrar al reino de Dios. Dios tiene que volver a crearte, regenerarte, darte vida nueva. Y para eso vos tenés que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Pues bien, eso no querían hacer los judíos y especialmente los líderes religiosos, ¿verdad? Y una tercera condición era hacerse como un niño. ¿Qué significa hacerse como un niño? Sencillamente, dice Jesucristo: si no os hacéis como un niño, no entraréis al reino de los cielos, dice él, que es lo mismo, ya sabemos lo que significa, ¿verdad? ¿Qué significa hacerse como niños? Anular el ego, anular el yo, como los niños, aceptar las indicaciones, las dirigencias de la voluntad de Dios. No resistir a la voluntad de Dios, algo que tampoco lo que querían hacer los judíos. Para entrar al reino de Dios, entonces, eso era algo fundamental. Terminando el tema, y antes de entrar al tema de las parábolas, que es tan importante que entremos, para que sepamos cuál es nuestra parte en el reino, les pregunto: ¿ustedes están en el reino de Dios? ¿Ya se arrepintieron? ¿Ya se arrepintieron de sus pecados? ¿Cuál es el pecado realmente del que tenemos que arrepentirnos? Gobernarnos a nosotros mismos, hacer nuestra voluntad, no sujetarnos a la palabra de Dios, crear yo mi propia ley para seguir
haciendo lo que, así como los fariseos hacían. Ellos no, por decir así, se ajustaban a los escritos de la palabra de Dios, sino que ajustaban los escritos de la palabra de Dios a lo que ellos querían. ¿Naciste de nuevo? ¿Naciste de nuevo? ¿Ya le dijiste a Jesucristo que entre en tu vida? Si no naciste de nuevo, no podés entrar al reino de Dios. Para nosotros eso sería la salvación. Tiene que haber regeneración, y para que haya regeneración tenemos que creer en todas las credenciales de Cristo, que Él es el Rey, que Él murió por nosotros y que resucitó por nosotros. ¿Te haces como niño? ¿Estás renunciando a tu ego para hacer la voluntad de Dios? O una de estas cosas, si no hacemos, no podemos entrar al reino de Dios. La palabra de Dios muestra de que tenemos que renunciar a nuestro ego, tenemos que nacer de nuevo y es más, hay una condición que dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, tampoco vamos a entrar al reino de Dios. ¿Qué significa? Necesitamos la justicia de Cristo sobre nuestras vidas. Nosotros no somos justos, pero sin embargo cuando muere Jesucristo nos ofrece vestirnos con su justicia. Todas esas cosas, queridos hermanos, ocurren en el momento en que yo creo en Cristo. Crees en Cristo, crees que Él murió por ti, crees que Él es el Rey, crees que Él realmente es el Mesías y el Salvador del mundo. Eso es lo que la palabra de Dios dice que tú tienes que creer para aceptarle, pero para aceptarle y que gobierne como Rey sobre tu vida. Él debe ser el Señor de tu vida. Tú no puedes hacer lo que quieres, tienes que hacer la voluntad de Dios. Muchas de las cosas que nosotros queremos se van en contra de lo que Dios quiere, y especialmente en aquellos pequeños mandamientos simples que nos manda que hagamos. Queridos hermanos, si ustedes no recibieron a Cristo, háganlo ahora. Díganle a Jesucristo que entre en su vida. Reconozca que son pecadores y que han gobernado su vida hasta ahora. El pueblo de Israel, en la época de los jueces, cuando vivían conforme a su voluntad, muestra claramente la degradación social en la que estuvieron. Y eso es lo que ocurre cuando una persona gobierna su propia vida. A medida que pasan los años y el tiempo, se va degradando y no creciendo. Queridos hermanos, no gobiernen su vida. Dejen que Jesucristo lo gobierne como el Rey teocrático, el que gobierna sobre nosotros. Muy bien, al terminar en este momento, quiero dejar ya la introducción para el siguiente. Aquí en el capítulo 12 de Mateo, luego que fue él rechazado, Jesucristo dice una frase que voy a explicar en la próxima vez. A vosotros os es dado conocer el misterio del reino, pero a ellos no se les es dado. Una vez que ha sido rechazado, él comienza a tratar y a explicar lo que va a ocurrir de aquí en adelante, ¿verdad? Hasta que, vamos a decir, Él vuelva por segunda vez. Vamos a explicarlo bien la semana que viene, vamos a entender claramente lo que significa misterio, lo que significa, porque es que a los que le rechazaron Dios ya no le da la oportunidad de salvarse, eso es lo que está diciendo, a ellos no les es dado, a vosotros sí. Vamos a explicarlo, no se adelanten la próxima semana. Así que por hoy, muchos datos. Yo sé que es bastante complicado, pero escúchenlo de vuelta porque este es un tema apasionante. Cuando entremos en las parábolas vamos a entender un montón de cosas y eso lo vamos a hacer desde el próximo domingo. Buen día y buen provecho.